A ver, está por acá el arquitecto Zenón Humberto Tiburcio Robles, director del INAH. Es qué gusto tenerte por acá, Zenón. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué está pasando en el Boulevard Hidalgo? Porque hay una demanda, hubo un acuerdo, una minuta que filtraron. No fue boletín, fue minuta. Así es. Y nosotros la confirmamos contigo, la confirmamos el sábado. Nosotros nos esforzamos antes de, para no politizar esto, pero hay hechos inobjetables, como están a la luz pública de todos. ¿Frente a qué estamos? A ver, y por ser declarado patrimonio histórico, creo, ¿verdad? El Boulevard histórico, sí, el Boulevard Hidalgo. Mira, bueno, primero agradecer el interés y sobre todo siendo un poco positivos con tu reflexión inicial del programa. Ver el lado bueno de lo que está sucediendo, este gran interés de la población por proteger su patrimonio histórico y cultural y bueno, también ecológico, como hemos visto. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, como instancia federal que aplica la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, tiene muy bien definido cuáles son sus ámbitos de competencia y estos son los ámbitos históricos, no nada más en la arquitectura, la arqueología, la antropología y demás. Y desde hace mucho, desde los años 80, por ejemplo, se tiene en Sonora un catálogo de cuáles son los edificios o los espacios públicos que son considerados por esta ley como parte del patrimonio de todos los mexicanos en Sonora. Además de eso, existen legislaciones locales, estatales, la Ley de Cultura y Protección del Patrimonio Histórico y Cultural, y también esta declaración de 2008 de definir cuál es el perímetro de la zona histórica de Hermosillo, y en eso está incluido, por supuesto, el Boulevard Hidalgo en sus primeras 4 manzanas, digamos, lo que colinda con lo que era el casco histórico de Hermosillo, y después sabemos que la colonia Centenario se fue desarrollando en los años 40, por cierto, el primer fraccionamiento, digamos, de Hermosillo. Pero por su colindancia con esta parte del Boulevard Hidalgo, el histórico, digamos, pues también está sujeto a la legislación federal y ese es el actuar que nosotros hacemos en él. ¿Y qué fue lo que pasó? La autoridad, a ver, no presentó proyecto ejecutivo, lo que dicen los vecinos es cierto, entonces, a ver, ¿no se respetaron los proyectos de las obras? Sí, ha habido, como bien han comentado, he estado escuchando la opinión de los vecinos, a los cuales, por cierto, debo decir que los atendemos permanentemente. El INAH evidentemente no tiene ojos y presencia en todos los rincones del Estado y mucho menos del país. Y siempre la ciudadanía nos hace algunas reportes, digamos, de que ven cosas. En el caso de Hermosillo hay varios grupos, sobre todo en la colonia Centenario, particularmente por el caso, que constantemente ven algo que está sucediendo y van y nos ven, sí. Platicamos con ellos, definimos muy bien si es competencia nuestra o no. Y ya desde hace varios años ha habido varios proyectos que les han presentado a ellos, en los que nos han pedido acompañar y conocerlo. Pero solo hasta esta ocasión, en el 2015 se presentó un proyecto que fue también dictaminado por el INAH, que no se ejecutó, 2022 esto continuó, y en este caso, cuando se iniciaron esas obras que parecían en un principio como solamente atención, digamos, de mantenimiento, pues esperamos a que nos llevaran los proyectos, esto hay que decirlo. Toda autoridad, incluso todo particular, debe recordar que si va a intervenir un espacio que tiene características históricas, tiene que pedir la autorización del INAH. La misma ley de obras, digamos, sí. El reglamento de obras municipales condiciona a darte el permiso de construcción en un espacio como ese, previa autorización del INAH. No, en ese caso lo que sucedió es que nosotros le solicitamos, tuvimos que solicitar ante el inicio de obras y que no hace ya varias semanas, no, 2 meses por lo menos, solicitamos que suspendieran temporalmente las obras voluntariamente, que eso es lo que hacemos regularmente, y les pedimos que nos presentaran los proyectos. Y sí nos presentaron. ¿Y sí las suspendieron? No las suspendieron en ese momento. Nos presentaron un proyecto que sometimos al análisis, por supuesto, en los especialistas. Esto es algo que hacen los especialistas del INAH. Y sí emitimos un primer dictamen sobre ese proyecto, que no era un proyecto ejecutivo completo, eran una serie de planos que nos presentó el ayuntamiento con algunas indicaciones de lo que se iba a hacer.
nosotros emitimos una serie de recomendaciones que en las últimas semanas, incluso antes de, digamos, que se hiciera mediático el tema, ya habíamos notado y estábamos por hacerles notar que no se estaban respetando, digamos, las indicaciones que habíamos hecho. Viene todo este tema, afortunado, diría yo, de la participación de la sociedad, y entonces recibimos a los vecinos que nos fueron a manifestar sus inquietudes, y vimos que también hay que considerar la situación temporal, digamos, ¿no? Este tema de las fiestas del Pitic, las obras. Y fuimos invitados a una reunión en la que estaban los vecinos y el ayuntamiento. Fuimos invitados por los vecinos. Y en esa les dijimos, afortunadamente el municipio, el ayuntamiento sí reconoce la competencia del instituto en esto, y nosotros les dijimos que había que regularizar el proceso de su proyecto y las obras que estaban haciendo. Al día siguiente nos reunimos ya con ellos, con el secretario del ayuntamiento, con algunos de sus técnicos de las áreas que están encargadas de la obra, y acordamos esta minuta de acuerdo que permite, de alguna manera, pues evidentemente poder celebrar tranquilamente las fiestas del Pitic, pero que también restringe la posibilidad de continuar con las obras hasta que no revisemos bien ese proyecto ejecutivo que estaríamos en espera que nos entregue. Bueno, ¿están detenidas las obras ahorita? Nosotros pedimos que se detuvieran las obras permanentes y que solamente hicieran estas obras temporales que van a tener que hacer para no tener ahí los materiales estorbando o sea, para adecuarlas para las fiestas del Pitic. Para adecuarlas, pero ese es un acuerdo que solamente será temporal, después los tendrán que retirar, y pues a partir de que recibamos nosotros un proyecto ejecutivo, pues necesitamos un tiempo para analizar este tema y estableciendo una mesa de trabajo con ellos. Para o sea, se confirmó, no presentaron proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo completo no. No. Y están cometiendo irregularidades en la construcción de las obras, como dicen los vecinos, los adoquines y todo, es decir, hay una deformación. Por lo menos de los proyectos que nos habían presentado, sí notamos que hay varios elementos que no estaban contemplados en esa primera información que nos dieron. ¿Cómo cuáles? Y lo tenemos que revisar. Por ejemplo, es muy notorio, el nuevo sistema de iluminación requiere de unos espacios donde están poniendo los centros de carga, digamos, y son unos volúmenes construidos que están ya modificando la morfología, como decimos técnicamente, de un espacio que es histórico. Y ahí tendríamos que revisar por qué, cómo y si se justifica o no. ¿Qué otra cosa? A ver, porque esto tiene también desde enero y no se terminó. Entonces empezaron, qué increíble, porque el Estado también, ¿a poco el Estado presentó los proyectos ejecutivos? Porque es zona histórica también. Sí, ahí sí recibimos proyectos ejecutivos, se han estado revisando. La primera etapa que se construyó la estuvimos supervisando. Y lo que sigue, estamos en espera de que se nos confirme cuándo es el inicio de obra, porque finalmente esos son los dictámenes que nosotros hacemos. Podemos dictaminar el proyecto, pero si no va a iniciar la obra. ¿Cuál obra? ¿A cuál te refieres? Me refiero, que creo que estábamos hablando de la... ¿La del Estado, dices tú? Sí, las del Estado, de las calles. La de sufragio efectivo, por ejemplo. Sufragio efectivo. Siempre se nos informó que se iba a hacer en 2 etapas y pedimos, bueno, infórmenos cuándo van a iniciar las obras para estar cerca de ustedes y cuidar que no haya afectación a los edificios. Hasta ahorita no. Tampoco. No, hasta ahorita no tenemos. ¿Y está cometiendo también irregularidades el Estado? Digamos que se retrasan en los tiempos para poder hacer un proceso regular. Lo ideal es que todo este proceso se desarrolle previamente, antes de iniciar las obras. Por eso, pero qué increíble que los 2 gobiernos se iniciaron sin avisar al INAH. Sí, confirmado. Confirmado. Hubo afectación por parte del Estado. Se dice que el edificio del Instituto Sonorense de Cultura se dañó. Ahí hicimos una inspección muy central, muy puntual, y ahí encontramos que la situación no fue provocada directamente por el tema de las obras, sino hay un tema muy interesante en toda esa zona, que tú la conoces bien. Por ahí pasaban las acequias originales del Estado, y entonces existen muchos canales todavía subterráneos que seguramente están conduciendo agua independientemente de que haya tubería o no. Y eso ha generado en algunos de esos edificios, incluido el Colegio de Sonora, que lo atendemos permanentemente, provoca algunos problemas, digamos, estructurales. En el caso del Instituto Sonorense de Cultura fue un piso que se hundió, y ahí lo que encontramos es que había humedad en el subsuelo,
¿Pero no fue por las obras? No fue por las obras. Y por eso, porque ya no están despachando ahí. Sí, no, ya no están, justo porque Protección Civil, que bueno, cada quien su área de competencia, les pidió que desalojaran. A ver, ¿y qué va a pasar entonces? A ver, oficialmente paralizadas las obras, llegaron las fiestas, sufragio efectivo. Pues ya escuchamos, los vecinos, los testimonios son contundentes. Vamos a ir ya con la conclusión de por acá de Zenón, el arquitecto, el director del INAH, para que nos diga la valoración y qué va a pasar con algo histórico que estamos viendo. Volvemos, ¿y qué opina al respecto? Reitero, y ante la ausencia no hay respuesta de ni del municipio ni del Estado. Y ojalá explicaran, ojalá que se comprometan, porque la situación es muy delicada. Están empezando horas y no sé, el INAH pues no tiene dientes. También jurídicos, y pues si es eso vamos, y ya, esto ha estado en la opinión pública ya tiene rato. A ver, volvemos con el INAH. Estoy ya, vuelvo para concluir la entrevista con el arquitecto o el director del INAH. Tuve que posponer con las candidatas a magistradas. Es que, la verdad, este tema se me extendió y sobre todo escuchar a los vecinos. Este tema lo estamos abordando porque los vecinos nos buscaron y nosotros pues trabajamos para la gente, la verdad. Nosotros hacemos periodismo para la gente, para las víctimas, los afectados. Y nos busca muchísima gente y este tema, la verdad, ya está la salud de la gente en el sufragio efectivo. Pero es la salud de la gente, es el incumplimiento de obra, todo lo que estamos viendo es medio ambiente, es algo muy grande las afectaciones. A ver, Zenón, ¿qué va a pasar si el ayuntamiento no entrega el proyecto completo el 27 de mayo al respecto? Porque ahorita está parada la obra. Bueno, nosotros partiremos de la confianza de que sí lo harán, sobre todo actualizado, porque nosotros entendemos que en la obra pública a veces, no sé, un proveedor no les entregó algo y entonces lo sustituyen, pero eso nos lo tienen que notificar. Nosotros esperamos que lo entreguen y, bueno, pasará un tiempo en lo que nuestros especialistas analicen ese proyecto para dictaminar qué es lo que sí se podría permitir, qué es de lo hecho, qué es lo que se tendrá que revertir en caso dado, o existe la figura también de resarcir daños. Cuando el daño ya está hecho en un patrimonio histórico y cultural, pues se debe pedir algunas obras que resarzan ese daño, que puede ser de muchos tipos, ¿no? Pero nosotros tenemos la esperanza, el acuerdo que tuvimos con las autoridades del ayuntamiento fue de buen entendimiento, de reconocimiento de nuestra competencia en la materia, y esperamos que suceda. Desafortunadamente eso seguramente generará un periodo en el que no se avanzará en las obras y continuará el Boulevard Hidalgo como está en este momento. Puede dar, entonces es posible que esto sea reversible, que se pueda modificar. ¿Todos ustedes van a valorar de acuerdo que sí, cuáles elementos van a tomar en cuenta? Bueno, sobre todo el respeto del amor. Una de las cosas principales es que el Boulevard Hidalgo, a pesar de que se generó, digamos, como camellón en los años 40 en la demolición de unas manzanas que había ahí, pero ya fueron parte de la historia de Sonora. Entonces tendremos que valorar si algo muy notorio, la sustitución de las luminarias, las bancas. Hay una serie de argumentos que nos da el ayuntamiento de por qué las sustituye, su mantenimiento, el conseguir materiales. Pero también estamos muy dispuestos a apoyar en la búsqueda de soluciones, incluso de conseguir proveedores de ciertos materiales que a lo mejor no los tenemos cercanos, pero que en todo el país en la intervención de espacios históricos pues se pueden conseguir, y el INAH tenemos delegaciones en todo el país y podríamos apoyar muchísimo en encontrar las soluciones idóneas para mantener la memoria histórica de ese espacio. ¿Hay afectaciones entonces ahorita? ¿Ya? Sí, ya vimos que hay algunas que fueron accidentales, como esta fotografía muy difundida de un copón que se cayó, que parece que lo golpeó una máquina, pero lo tienen que retomar. La misma minuta planteamos que poder reponerlos y limpiarlos. ¿Cuál es el copón, perdón? ¿Cuál es el copón? Esto que parece como jardinera, que estaban en unas pilastras. ¿Qué otras afectaciones hay? Hay obras que estamos mirando que no estaban en los proyectos iniciales y están alterando la morfología en términos de unos bloques que se están poniendo ahí para los centros de carga eléctricos por el nuevo sistema de iluminación. Digamos que es lo que podría decir ahorita, a reserva de que los especialistas revisen con detalle.
siempre buscamos la posibilidad de revertir incluso obras previas. Lo puedo decir, y creo que lo han dicho mucho los vecinos, el adoquín es un material que es para que respire, digamos, el suelo, y se está poniendo sobre placas de concreto. Pues ya el papel del adoquín no está funcionando, solamente queda como un elemento de acabado decorativo final. Tal vez me estoy adelantando a lo que digan los especialistas, pero yo como arquitecto también. Ya estás viendo eso, no debieron hacerlo así. Digamos que pueden hacerlo así porque ya se había hecho así, pero existe la oportunidad de revertirlo para poder hacerlo de nuevo como era originalmente, históricamente, esos espacios. ¿Y el INE no puede actuar de oficio, por ejemplo, cuando una autoridad está haciendo una obra? Sí, y de hecho, y no nada más con las autoridades, con los privados, y hemos tenido casos en los que, pues sí, tenemos que llegar a demandas administrativas, incluso, bueno, llegando a los extremos, pues la afectación, el dañar el patrimonio cultural del país también es un delito penal. Pero siempre en el caso nuestro y en general buscamos el entendimiento y la orientación, porque muchas de estas situaciones se dan un poco por desconocimiento de la normatividad que hay que seguir y de los criterios que hay que seguir para atender estos espacios. Pero sí existen las vías de todo tipo. Tuvimos un caso hace muy poco que fue, durante los últimos 2 o 3 años, de una casa habitación que se pensaba demoler. Entramos en litigio con el propietario y logramos que se reestructurara con las mismas técnicas originales y se construyó una especie de hotel boutique aquí en la ciudad. Entonces eso es interesante porque tampoco se está negado a que la modernidad que se llama, o por lo menos los nuevos usos de los espacios, puedan ser compatibles con los espacios históricos, tanto los abiertos como los cerrados. Es cuestión, hay muchas técnicas y es cuestión de trabajarlo juntos. ¿Qué aspectos, por ejemplo, bueno, ¿hay otros lugares en el museo que está pasando esto también? Pues sí, fue muy notorio el tema del Parque Madero, por ejemplo. Estamos en revisión del Jardín Juárez, las calles en general, los edificios históricos de toda esta zona, en algún momento, ya sean privados o públicos, requieren de una autorización nuestra y siempre tenemos que estar, a veces y con mucha frecuencia desafortunadamente, detrás de quien está promoviendo las obras, ya sean el uso privado de los espacios públicos, etcétera. Y estamos permanentemente en ello. No llegamos en todos los casos a litigios porque nos la pasaríamos poniendo sellos de clausura por todos lados. Por ejemplo, el nuevo uso que se le está dando justo en la no reelección a muchos de estos espacios, muchos de ellos, lo debo decir, hace rato decía, el reglamento de construcción del ayuntamiento condiciona a dar licencia de construcción, incluso de uso del suelo, a la autorización del INAH en esos espacios, y no lo están haciendo. Pero aquí no respetan ni el municipio ni el Estado, los dos. ¿Estamos de acuerdo? En muchos casos está sucediendo. En otros casos vamos muy bien, en obras federales o en obras de carreteras y demás, ahí tenemos también intervención de arqueología y demás, y hay casos en los que sí, hay casos en los que no, y en los que les tenemos que estar recordando la normatividad a la que deben de estar sujetos. Pues conclusión, como director del INAH, ¿cómo cerramos? Pues yo insisto positivamente, me parece que la intervención de la población, porque finalmente es nuestro primer informante para este tipo de cosas, y si la gente no se interesa por su patrimonio cultural y lo defiende, y lo debo decir, no lo demuestra como lo demostró ayer asistiendo más de 2.500 personas a conocer el edificio de la antigua penitenciaría, eso es positivo. A mí me parece que yo pensaría que es un lado positivo que se haga público y que se haga un debate público sobre lo que significa el gran y valioso patrimonio cultural que tenemos en Sonora, que a veces también se nos olvida. Creemos que porque no somos Guanajuato o Michoacán no tenemos muchísimo, es muy particular, es muy nuestro, es muy de nuestro territorio y tenemos todos el compromiso de defenderlo y por las vías que a cada quien correspondan. Entonces, para mí ese sería como ahorita en este momento para la ciudad de Hermosillo un momento importante de la intervención de la sociedad y de los medios interesados en estos temas. No, pues que totalmente, nosotros trabajamos para la gente y la gente nos
consultó, nos buscó mucho, desesperada. Ya habíamos abordado lo del centenario y estamos ahorita apoyándonos solo en gente, en ningún otro, vamos a decirlo, aspecto más que en la gente y en los hechos inobjetables, hechos. Autoridad, tú como director del INAH, gracias también por estar acá y dando la cara, porque lamento, reitero, y lo he dicho durante todo el programa, que ni el gobierno de Sonora ni el gobierno municipal estén explicando. Aunque ya los documentos ahí están, los hechos ahí están, falta la versión oficial de ambos gobiernos y ojalá haya más sensibilidad del respeto a los ciudadanos, ciudadanas, a la naturaleza, a la historia, al patrimonio, a las leyes. Es toda una implicación todo esto, porque por lo que veo, ambos gobiernos no están respetando tampoco el INAH. Inician obras, inician todo y mira lo que está pasando. Qué lamentable. Gracias. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho, el director del INAH, por acá dando la cara y explicando la magnitud de lo que está ocurriendo.